Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo el tema de informarles de la mejor manera posible. Y hoy, como vieron ustedes en el cartel que siempre anuncia en los programas, vamos a hablar de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, que no es un tema nuevo que hablemos, pero siempre la Fundación muy apegada al pueblo gran canario, al pueblo de la provincia de Las Palmas, que ahí estamos todos metidos. Lo primero que nos viene y nos recuerda es esa universidad. Gracias a esa fundación, a esos pioneros que estuvieron ahí dando el callo, pues hoy tenemos fundación. Para hablar de la FULP, pues tenemos al nuevo presidente de la FULP desde el mes de julio de este año. Pues preside esta prestigiosa fundación, además nunca mejor dicho, Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Nos referimos a Carlos Esteves. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Digo, antes que nada, incluso lo hablamos fuera de micrófono, efectivamente el pueblo recuerda que esa fundación, gracias a esa fundación, porque además no se debe olvidar, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria existe, porque en aquellos momentos, Carlos, era todo en contra, es decir, teníamos a todo el mundo en contra, enfrente, a los lados, que no hacía falta dos universidades, que había una que estaba en la isla hermana y que con eso, aunque tuviéramos que pagar desplazamiento, manutención, que nos costaba un pastón, no hacía falta más. La gente, yo creo que es una de las cosas que no debe olvidar nunca. Sin duda, sin duda. Nosotros vivimos hace de esto 30 años aproximadamente una de las situaciones más injustas que se podía tener en un pueblo, ¿no? Nuestra isla fue secular, ya reivindicando autonomía para la enseñanza,
y sabiendo de antemano que el desarrollo de un pueblo pasa por el desarrollo de la formación de toda su gente, ¿no? Y siempre nos llenaban de obstáculos, de disculpas, y todo ocurrió hasta que fue en julio de 1982, se hace aquella gran manifestación popular de Las Palmas de Gran Canaria, que fue una manifestación de toda la isla, lo quiero recordar, y en esa manifestación las calles se llenaron de voz, el pueblo clamó justicia, los ciudadanos se convocaron a sí mismos y dijeron que ya no iban a soportar ninguna excusa y que querían la universidad, que había que hacerla, que era una exigencia de la ciudadanía. Curiosamente, hoy en día están empezando a ocurrir fenómenos parecidos. Lo hemos visto muy reciente con el tema de cómo el pueblo le ha dicho a los políticos regulen esto de los desahucios injustos, como por ejemplo se dan marcha atrás, en el caso concreto de nuestra ciudad, con el desmantelamiento de esta unidad de pediatría, ¿no? de cardiología pediátrica, etcétera, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurrió en aquella época. Le digo que eso fue en julio de 1982. 6 meses después, el 23 de noviembre de 1982, el viernes pasado, la Fundación cumplió 30 años, porque 6 meses después de aquel día se constituyó la Fundación. La Fundación se constituyó de una manera espontánea. Eran personas muy prestigiosas los que fueron al notario y cada uno pusieron 50.000 pesetas de aquella época para crear, que era mucho dinero, para crear un organismo que supiera canalizar aquella demanda popular. Aquellas eran instituciones, incluso públicas, como el Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas, y otras de carácter privado, el Gabinete Literario, el Colegio de Abogados, empresas, había muchas, personas a título individual. Aquello fue una agrupación de lo más heterogénea de gente que se veía movido por dar respuesta y por canalizar aquella demanda popular. Se crea la Fundación 6 meses después. Para mí, la manifestación de julio y la Fundación que se crea en diciembre están envueltas y seguirán envueltas siempre en el hilo invisible con el que se manejó la creación de toda la universidad. Una era consecuencia de otra. ¿Y cuáles fueron los vínculos de eso con la creación posterior de la universidad? Pues muy sencillo. La Fundación se dedicó a canalizar aquellas demandas. Eran personas de los más desinteresadas, capaces, de mucho prestigio, y movilizaron todos los despachos que había que movilizar en Madrid, aquí, en los tribunales de justicia, en el gobierno, en el ente preautonómico, etcétera, etcétera, y lucharon denodadamente para que 5 años después se crease la ley que aprobaba la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se tardó 5 años. Esos 5 años, la idea que quedó resonando de aquellas manifestaciones las mantuvo vivas, las mantuvo calentitas, las acunó durante esos 5 años en la Fundación Universitaria. ¿Y qué pasa después, cuando se crea la universidad? Esa es parte de las situaciones, no voy a decir complejas, pero singulares que tiene hoy en día la Fundación. ¿Por qué? Porque la Fundación se constituyó para crear una universidad. Ese era el objetivo. Y cuando se crea, pues igual uno dice, ¿y ahora qué hago, no? Ya mi objetivo se cumplió. En ese momento probablemente se pensó, digo probablemente, yo no estaba allí, pero seguramente se pensó en decir, bueno, nos disolvemos, ya hemos hecho lo que hemos podido. Pero entonces se dieron cuenta de algo grave estaba ocurriendo. Y era que la universidad era un recién nacido y necesitaba quien le ayudara a aprender a dar sus primeros pasos. Necesitaba alguien que le ayudara a las tareas de niñera. Ustedes no dejen de pensar que la universidad cuando se crea pues no tenía un extenso plantel de profesores. Había que crearlos, animarlos, atraerles. Había que estimular a mucha gente a que se hicieran profesor. Entonces la Fundación se dio cuenta perfectamente de esa necesidad e intentó cubrirla. Y acudió a las empresas privadas y les dijo, tenemos que seguir ayudando, ya tenemos universidad, pero tenemos que seguir ayudando a la universidad. Y entonces se dedicaron a gestionar
programas de formación de becas para doctorandos, ¿no? Porque se trataba de crear doctores. Y los primeros doctores que se fueron creando a lo largo ya iniciada la vida de la universidad fueron financiados por empresas privadas y por instituciones de aquí, que siguen a día de hoy. Esto es formidable, este ejemplo de vinculación con la historia de ciertas instituciones que tenemos y empresarios y personas físicas individuales, ¿no? Entonces, durante muchos años la Fundación dijo, tenemos que seguir porque tenemos que ayudar. Pero claro, pasan los años, yo voy a acabar pronto el relato. Sí, claro. Pero pasan los años y entonces, ¿cuál es el panorama? Que la universidad empieza a crecer, su capacidad crece, empieza a ser manifiesta y empieza a ocupar el terreno que tenía que ocupar en lo que es la dirección del mundo de la educación en general, ¿no? Y se constituye en un motor de desarrollo extraordinario para la isla. El que no quiera ver que la universidad es un motor de desarrollo, bueno, pues está ciego prácticamente, ¿no? Y entonces la Fundación ahí empieza a replegarse, ¿no? Ya pestañea más porque ya sus actividades, casi esos objetivos tan vocacionales y tan desinteresados del principio, aquella inquietud solidaria que la movía, pues ya empieza a declinar porque ya las cosas están hechas. Pero en ese momento yo creo que se produjo una respuesta muy justa por parte de la universidad a la Fundación. Porque la universidad empezó a darse cuenta que aquella organización que resumaba lealtad por todos sus costados, que se estaba convirtiendo en una maquinaria ejemplar en cuanto a su eficiencia, etcétera, podía ser aprovechable para los servicios adicionales que tiene la propia universidad, en temas, por ejemplo, como prácticas en empresas de estudiantes, formación de posgrado, residencias, el hospedaje universitario, cosas que el resto de las universidades de España también atendían por medio de sus fundaciones. Ocurre que el resto de las universidades, la mayoría de las universidades, tienen una fundación universitaria que es un ente instrumental para completar actividades de la universidad, pero muy vinculada, propietaria, ¿eh? De manera que el rector normalmente incluso las preside. Aquí no, nuestra fundación no la ha presidido nunca el rector, porque es una fundación que nació antes que la propia universidad. De manera que conservando nuestro modelo originario, que estaba más que justificado, entonces fue capaz, desde el punto de vista de la propia organización, empezar a actuar como una fundación universitaria más. Y si las comparamos con las del resto del país, es, junto con otra, la que más actividades despliega. Pero todo eso fue posible porque la universidad, de alguna manera, nos adoptó. Por sintetizar mucho, nosotros pasamos, me va a permitir la exageración que voy a decir, pasamos de ser madres gestantes a ser hijos adoptivos. En cualquiera de los casos, los lazos de lealtad son inquebrantables, tanto para nosotros hacia la universidad como percibimos de la universidad hacia nosotros. La Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, tú llegas en julio, Carlos. ¿Cómo te la encuentras y cómo la ves? Y ahora ya hablaremos hacia dónde va. Bien. ¿Cómo te la encuentras? Bueno, yo soy recibido con el mayor de los entusiasmos y yo he correspondido a él en todo lo que puede, ¿no? Yo ya estaba en la fundación de vicepresidente, mi anterior presidente Manolo Campo me propuso de una forma muy convincente que yo tenía que presentar la candidatura y los compromisos... Y conociendo a Manolo, bueno, sí. No hay que dudarlo. Sí, no hay que dudarlo. Y entonces no le costó mucho convencerme, porque esto a mí me gustaba y creía que lo iba a poder desarrollar con mis actividades. Entonces, a mí la organización me ha recibido muy bien, la universidad me ha recibido muy bien, los patronos me han recibido muy bien. El problema, José Luis, es poderle corresponder a todos ellos, lo cual a mí me llena de una enorme responsabilidad. Y no es que quiera diluir la responsabilidad, pero la quiero compartir. La quiero compartir porque es que yo necesito a otros para yo poder atender esas responsabilidades, ¿no?
Y entonces yo tengo unos compañeros en el Consejo Ejecutivo, somos 9 vocales, en representación de los patronos, que son 80. Y entonces tenemos que activar muchos mecanismos internos y hacer algunas reformas. Tú dices, ¿cómo te la encontraste en estos momentos? Bueno, yo me la encontré bien, pero estos momentos no son buenos. Es decir, la mitad de la pregunta bien, la otra mitad mal. Claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que son momentos de restricciones, son momentos de angustia, son momentos inconsolables para mucha gente, para chicos que terminan la carrera y no saben dónde encontrarán un trabajo, para estudiantes que tienen dificultades para estudiar, para la propia universidad que tiene que hacer frente a ajustes presupuestarios que complican el nivel de la docencia y que, no sé, no pondrán en riesgo la calidad, pero, en fin, producen mucho malestar en el cuerpo de profesores, etcétera. De manera que esas dificultades, esas necesidades de ajuste económico, vivimos en una economía, nosotros siempre vivimos una economía que se basaba en el crecimiento y nos creíamos que era infatigable el crecimiento. Cuando no se produce crecimiento, empezamos a disminuir, a decaer, pero no nos mantenemos, decaemos. No hay término medio, o creces o decreces. Y esto es como la luna, si no crece, disminuye, pero no se queda quieta. Y hoy en día, no disminuir equivale casi a crecer. Esa es la tragedia en la que estamos. Y la Fundación pues intentará ajustar su economía y sus servicios a eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le vamos a preguntar a nuestros clientes. Somos una organización de servicios. Podemos hablar después del valor cultural y eso que yo creo que es muy importante, el valor reputacional, ¿no? Pero a nivel de las actividades diarias somos una sociedad de servicios y tendremos que dar el nivel de servicios adecuado, al nivel de ingresos adecuado y al nivel de exigencia adecuado. Pero nos tenemos que adecuar. A mí no me gusta hablar eso del ajuste, que es una palabra mal empleada. Y suena feo en Suena estos feo. tiempos. En el fondo la palabra es muy bonita, porque ajuste es hacer justicia, ¿no? Sin embargo, se ha empleado con la vulgaridad que hacen algunos políticos, que solo es para hacernoslo pasar mal, ¿no? De manera que hablemos de otra cosa, de renovar o de reformar o de lo que sea. En fin, lo cierto es que tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Y ahí, con el cliente que tengamos, con lo que la universidad nos pida, pues vamos siempre a poderle responder. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida también. Que lo ha conseguido, ¿no? Sí, se ha conseguido. Es una de las cosas importantes de esta fundación, Carlos, es que no tenemos deudas con nadie. Exactamente, es decir, por lo menos que ya es importante en estos tiempos que corren. La imagen de la fundación universitaria con respecto a la calle, ¿cómo lo ves tú ahora que entras tú como presidente? Mira, ¿qué piensas? La imagen es extraordinaria, francamente. Es decir, la imagen. Hay una pequeña distorsión. Se asocia mucho la fundación a la universidad. Sí, se asocia. Y no somos nada que ver. Ya incluso ni físicamente nos separa una calle ya. Durante mucho tiempo vivimos en su casa, fuimos también acogidos. Bueno, como hijos adoptivos, vivimos muchos años allí, pero bueno, a los 28 años nos marchamos de casa. Tardamos, como se tarda hoy en día en marcharse de casa. Pero a los 28 años nos marchamos. Y vivimos al ladito. Y entonces la sociedad nos percibe, en fin, con gratitud, ¿sabes? Nos recibe muy bien y nos recuerda bien, no sé. Naturalmente, en una organización tan grande y tantos años y tantas actividades, hay por el camino gente que hemos hecho cosas que no le gustan, ¿no? Que no le gustan. Y si hemos sido injustas, pues yo me disculpo ante ellos. Y a veces no les gustan cosas que son justas, pero en fin, esto como en todo, ¿no? Pero en general la percepción es favorable. Y yo creo que tenemos un prestigio que tenemos que poner en valor de cara a los nuevos proyectos que nosotros pongamos sobre la mesa.
muy buena la recepción que la sociedad nota. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Esteves. Carlos, además, sobre todo en la primera intervención nos ha hecho, yo creo que nos ha venido muy bien, un poco esa historia de esa fundación, de lo que no debemos olvidar nunca y además muy bien documentado. Eso es importante, que el presidente de la fundación esté documentado con la historia de la propia fundación, valga la redundancia, y digo que nos ha servido este primer tiempo para enterarnos un poquito más de esa Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria y seguimos hablando con Carlos Esteves, que es su actual presidente. Antes de hacer la pausa, bueno, pues hablábamos de esa imagen que percibía Carlos con la sociedad, con la gente de a pie, aunque él hablaba también de que había en un determinado momento confundía lo que es fundación de lo que es universidad, que bueno, en su primer momento pues ya todo el mundo... esa fundación universitaria, bueno, pues ya ahora se transformó en universidad. No, la fundación siguió caminando aparte, como nos hizo bien ese resumen en la primera intervención de Carlos. Ahora mismo la crisis no es ajena a la fundación. Ha disminuido, me imagino, ha disminuido el negocio de la fundación, ¿no? Sí. Ha bajado, porque ha bajado. Tenía una cifra que nosotros escuchábamos impresionantes, sí, ¿no? Ha bajado. Nuestros donantes, lamentablemente, muchos de ellos no pueden seguir siendo partícipes en esa tarea benefactora de la universidad en temas de becas y cosas de ese tipo, y ya han bajado, ¿no? Tenemos que decir que tampoco drásticamente, ¿no? En fin, para las cosas como están ocurriendo, vamos bien, más o menos, ¿no? También nosotros realizábamos muchas actividades por encargo de instituciones públicas, que como era el Servicio Canario de Empleo, entonces nosotros nos daban subvenciones para realizar actividades de fomento de empleo universitario, observatorio de empleo, etcétera, cursos, etcétera. ¿no? Sí, Cursos y muchas actividades dirigidas a la formación en temas de empleo o en materia de innovación, de investigación, de emprendeduría, el fomento de la emprendeduría entre los jóvenes, etcétera. Esos programas procedían de fuentes públicas. Esos programas han descendido su actividad, quedan muy pocos, y entonces, lógicamente, hemos descendido nuestra actividad. Con esos programas nosotros no ganábamos dinero, primero porque no son para ello y segundo porque no podía ser, por no terminar explicando que es que está prohibido, pero realizábamos actividades que realizamos subvenciones que luego justificábamos que se invertían completamente en ese tipo de cosas, ¿no?
esas cosas han disminuido. A nosotros nos ha disminuido la actividad. Nos ha disminuido la actividad. Nos ha disminuido el ingreso, pero también el gasto. Pero, en fin, cuando no hay ánimo de lucro, esos desajustes no producen un efecto tan dramático. El defecto dramático se produce tan solo en una disminución de la actividad, pero no en una reducción del rendimiento. Claro. De manera que esas son las dos cosas. Si se reduce nuestra actividad, también estamos igualmente llenos de dolor y en fin, igual de inconsolables que todos los demás a los que nos pasan estas cosas. Pasa. Otra de las cosas que ha tenido la Fundación es que también ha colaborado con muchas cosas, con la cultura, incluso como donante. Yo recuerdo, no sé si los amigos canarios de la Zarzuela, el Festival de la Zarzuela tiene una pequeña ayuda. O sea, la Fundación también, con respecto a la sociedad, también extiende su... Sin duda, sin duda. Se han hecho muchas cosas. Incluso en temas de formación de artistas, se becan músicos que tienen que salir fuera. Ayudamos, ¿no? Y ayudamos también... Pero porque esa es una parte que no se conoce, que es la Fundación está también haciendo está pagando su parte hacia la sociedad, ¿no? Sí. De forma desinteresada. Y incluso a veces, en algunos ejercicios, se producen excedentes, vamos a decirlo así. Entonces esos excedentes se destinan a ayuda al desarrollo. La Fundación tiene mucha experiencia en la ayuda al desarrollo y lo hace por medio también de la universidad. Conjuntamente con la universidad tenemos un departamento que ayuda al desarrollo. Y donaciones a instituciones de carácter no gubernamental como Cruz Roja, Manos Unidas, etcétera. Todo lo que nos llega a sobrar va a instituciones de ese tipo. Y a la ayuda, como digo, también al mundo artístico. Nosotros yo creo que deberíamos ser más partícipes, no tanto en compartir el mundo cultural, que también, pero sí en compartir la actividad social de nuestra institución con el resto de la sociedad. Tenemos que ser más activos con eso. En nuestros estatutos fundacionales había un precepto que lo recuerdo perfectamente porque me llamó la atención. Cualquiera se imagina que en los estatutos, pues cómo se regula todo, usted tiene que hacer esto, lo otro, en fin. Pero decía que uno de los mandatos de la Junta era llevar las inquietudes que constituyeron la creación de la Fundación Universitaria a todas las instituciones sociales, profesionales y económicas, para que se hagan partícipes de la misma. Es decir, la Fundación se crea y le dice a su Junta, ustedes sigan, ustedes tienen que hacer partícipes de esto a más gente siempre. Entonces, nuestra Fundación tiene que insertarse más aún en el tejido social para buscar una mayor complicidad con la sociedad. Salimos de ahí y sería una pena, vamos, yo me consideraría un fracasado si no conseguimos restaurar esa situación de complicidad. Fuimos auditores de un pueblo, oímos su voz y actuamos. Y no nos podemos quedar dormidas en aquellos mensajes de aquella época. Tenemos que recuperar eso. Mayor presencia social. La presencia social está en el mundo de la educación, que es la universidad. Está también en el mundo de la ayuda y la cooperación. Está en el mundo de la cultura. Y menos en la política. Tenemos que estar abiertos a todos. Y no digo que la política la excluyamos por ser tóxica, ni mucho menos, sino porque no es nuestra función. Para eso hay otras organizaciones. Sí, además siempre la Fundación ha sido apolítica. Completamente. Eso, que quede bien claro, que caiga quien caiga, la Fundación nunca ha tenido ningún tipo de... Ninguna. No. De hecho, nunca se ha desmarcado ni... Curiosamente, tampoco ha sido dirigida nunca por un político. También, ¿verdad? Claro, hay que decirlo, sí. Nunca ha sido dirigida por un político. Y en honor a los políticos hay que decirle que ninguna organización política ha tenido pretensiones sobre nuestra fundación, que yo sepa. Eso también yo creo que ha puesto una línea de respeto que nosotros no nos mezclamos en el mundo de ellos, ni ellos en el mundo nuestro. Hablamos de los patronos. Los patronos que el viernes pasado, en el cumpleaños de la fundación, bueno, que estuvieron allí. Tú tenías un mensaje muy claro para los patronos, ¿no? Sí, efectivamente. Los patronos hace 30 años se pusieron en marcha.
Perdona, Carlos, vamos a explicar la figura del patrono, porque de repente algún telespectador piensa que es un patrono que va a ser San José de Calasanz y no va a ser, o va a ser un patrón. La figura del patrono se crea en la fundación. El patrono eran las personas que constituyeron la fundación. La escritura figuraban 17 personas. Instituciones públicas estaba el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento, no era fundador, pero luego profesores, gente del mundo de la cultura. Juan Díaz, nuestro primer presidente, fue elegido allí presidente, el hombre que promovió todo aquello, y todo el que quería ponía 50.000 pesetas en aquella época, hace 30 años. La fundación tuvo un capital de 900.000 pesetas, así empezó todo. Y esto se pone aquí, y todo el que ponga dinero, todo el que quiera entrar, entra. Era muy aperturista, muy participativa. Y vamos a luchar por esto. Este dinero es para luchar por conseguir la universidad. Y se consiguió. La verdad que no sé si luego se hizo más aportaciones, eso ya lo desconozco. De manera que los patronos eran aquellas personas movidas por una verdadera inquietud solidaria, que ponían el dinero de su bolsillo. Con total desinterés. Con total desinterés. Y entregadas a una causa extraordinaria. Una causa muy difícil, porque muy difícil. Ahora el que lo vea en el 2012, y sobre todo la gente joven, eso se pide y ya está. No. Si lo de la Universidad de Las Palmas costó mucho sudor y sangre, y era cargarse toda una historia que había de otra universidad y que habían unos intereses creados importantes. Efectivamente. Y íbamos a vivir un mundo de una dura rivalidad, y entonces la otra parte pues no la quería aceptar, se oponía con todos sus medios. Entonces los patronos eran ese ejemplo de ciudadano que, en fin, seguro que a todos nos gustaría seguir encontrándonos a diario. Entonces luego se constituyeron hasta 50 y al final hay 80 patronos. Son de lo más heterodoxos las figuras. Hay personas físicas, hay familias que son patronos, hay instituciones culturales, voy a empezar a citar algunas: el Gabinete Literario, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el Museo Canario, el Círculo Mercantil, el Club Náutico, el Colegio de Abogados, la Confederación de Empresarios, instituciones públicas 3, el Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas, y un representante del resto de los ayuntamientos de la isla, que en la actualidad es el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. En fin, más tarde hubo otro patrono que fue la universidad, pero ya cuando estaba creada. Es un patrono más, somos 80 patronos. La entrada fue una puerta y una invitación abierta a la participación de la sociedad, y así entraron y así se constituyeron. A día de hoy, ¿qué hacemos con los patronos? Pues yo se los he dicho. Lo primero que les he tenido que decir, porque yo no era patrono en aquella época, es que la deuda de gratitud que tiene la fundación con sus patronos es eterna e impagable, porque lo que esos señores hicieron no se le puede devolver. La única manera de corresponderles es manteniendo vivo el ejemplo de aquellas iniciativas y aquellas inquietudes de esa gente, que constituyó un modelo, un ejemplo que yo creo que siempre deberíamos conservar, porque es un ejemplo de cómo alguien sabe canalizar el pálpito social de un pueblo y trabajar por un objetivo. Yo creo que ese ejemplo, quién sabe si algún día tendremos que revitalizarlo, pero ese ejemplo hay que conservarlo, y es la única manera de pagar lo que aquellos hombres hicieron. A día de hoy, la Fundación, como toda organización, necesita también una renovación. Nosotros vamos a renovar nuestras actividades, vamos a renovar nuestros modelos, y vamos a abrir un poquito más la Fundación a aquellas empresas e instituciones que se quieran hacer partícipe de nuestros proyectos y de nuestros modelos de desarrollo que vamos a tener ahora. Siempre debimos estar abiertos, y siempre lo estamos, siempre han ido entrando patronos y eso, pero yo creo que a los patronos fundadores no se les debe molestar más. Lo que han hecho es impagable, tenemos que renovar
un poco la fundación y hacerla muy abierta y mucho más participativa. No es nada cerrada, pero a la fuerza, algunas de las actividades que vamos a desarrollar tienen que estar respaldadas por el mundo empresarial, y para ello vamos a abrir la fundación. Esto también forma parte de un debate no acabado, Todavía en el seno de la fundación se está hablando de esto, hay una iniciativa, es la mía personal, pero se va a hablar un poco más en los siguientes meses. Bien, vamos a hacer una segunda pausa aquí en El Enfoque. Estamos hablando de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando con Carlos Esteves, que es su actual presidente. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque. Estamos con la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria en este especial, que siempre nos gusta un poco ver cómo va caminando esta fundación, que es muy, como decíamos al principio del programa, muy pegada a la sociedad, a esa universidad que nos ha costado sudor y sangre, y bueno, pues a través de Carlos Esteves, su actual presidente, nos hemos ido enterando un poquito de todo. Escuchábamos lo de los patronos, lo último que escuchábamos en la anterior intervención de Carlos, que es verdad que esos patronos fundadores hay que darles toda esa gratitud y tenerlos en unos altares, y que también, como dice Carlos, bueno, pues hay necesidad de entrar nuevos patronos, sobre todo por esa actividad que hay que cambiar y esa crisis que está hoy, que hay que inventar muchas cosas, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Y entonces tenemos que pensar en el futuro. Ese futuro. Tenemos que pensar en el futuro. Y el futuro es ilusionante e inquietante. No sé por dónde empezar. Hombre, yo te diría que empiece por inquietante, que es lo malo, y después ya vamos por lo ilusionante. Sobre todo porque en estos últimos tiempos a la gente la tiene muy asustada. Bueno. Pues voy a hacer algo más complicado, José Luis, permítale, porque te voy a explicar las dos cosas a la vez. Bueno, que sí, también eso tiene es una buena fórmula. Es otra opción, es una buena fórmula. ¿Sabes? Porque si hay ilusión, la inquietud pues se ajusta mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro? Nosotros, nuestras actividades, vamos a seguir desarrollándolas como quiera que lo haga la universidad. Somos una sociedad de servicios para la universidad. Haremos todo lo que nos pidan. Le ayudaremos en todo lo que podamos. Más allá de la universidad, a los chicos que han terminado sus carreras también. Y a las empresas también.
nosotros estamos para eso y vamos a seguir haciéndolo. ¿En qué dimensión o con qué profundidad? Va a depender, como digo yo, del cliente. Es el cliente el que nos va a decir, no, ocúpate de esto, de esta parte ya ocúpate menos, o de esto ocúpate más, o aquí tengo un déficit que tú tienes que atender. De manera que será el cliente, llámese universidad, llámese universitarios o llámese mundo empresarial, el que nos va a ir demandando la actividad. Y nosotros tenemos esa vocación de servicio que adaptaremos en cada caso a las peticiones. Pero además de eso, tenemos una ilusión por renovarnos, por buscar una salida que facilite las cosas. Yo no voy a hablar de una solución a la crisis, ni muchísimo menos, ¿no? Referida a este mundo, pero ni muchísimo menos. Tenemos que buscar una salida que abra una esperanza. Por eso que digo que hay mucho de ilusionante en todo esto. Y esa salida empezamos a trazarla desde la ilusión. La convertimos en ilusión, pero ponemos en marcha mecanismos de carácter empresarial para poder hacer fructíferas esas ilusiones. Porque como no lo hacemos para ganar dinero, solo nos mueve lo otro. Es que aquí hacemos trampas. Como no nos mueve el dinero, claro, hacemos trampas. Nos podemos mover por la ilusión. Por eso sonaba como fórmula un poco compleja, pero claro, es escasa la fórmula, pero puede existir. Puede existir. Entonces, básicamente, la tenemos focalizada en la internacionalización de nuestras actividades. En esta ciudad se está hablando últimamente mucho de eso, ¿no? Yo creo que es fantástico. Desde el punto de vista político, existirán o no problemas de liderazgo, yo eso no entro, ¿no? Pero estaría muy bien que esta fuera una ciudad internacional, ¿no? Más internacional en el entorno continental en el que estamos, etcétera, ¿no? Y como nosotros nos ocupamos del mundo de la comunidad universitaria, me dirás, ¿y en qué actividades se puede internacionalizar los empeños de la Fundación? Bueno, pues los siguientes. Primero, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a intentar ayudar a la universidad a salir fuera. Sus institutos de investigación. Vamos a ver si podemos ayudarle a que estos salgan fuera. Estudios que se han realizado aquí, que vayan a otras universidades, que se compartan en otros entornos, sobre todo Sudamérica y África. Y experiencias de la propia fundación, experiencias como es, por ejemplo, los cursos que hemos desarrollado en materia de dinamizar la innovación dentro del tejido productivo o el fomento de la emprendeduría, que son cursos y actividades propias nuestras, las vamos a sacar. Algunas las hemos sacado ya, de manera que contamos con un par de experiencias limitadas, pero suficientes para garantizarnos que en este proyecto, aparte de ilusión, ya hay algunos pasos dados, en particular en Chile y en Marruecos, y donde más o menos, voy a decirlo con mucha prudencia, empezamos a tener una especie de sedes permanentes. Sedes permanentes para, haciendo ya un resumen, las actividades de la universidad, las actividades de la fundación, las actividades de los centros de investigación. Y nos falta también utilizar esos espacios para que sean comunes para aquellos estudiantes que tengan que salir fuera a encontrar trabajo, que tengan allí un referencia, no solo de su casa, sino también de las actividades de su universidad. Y, como no, todo saldría perfecto si conseguimos meter el último eslabón de la cadena, que son las empresas. Es decir, aprovechar esas sedes permanentes para que las empresas de aquí, de los distintos sectores, que estén en disposición de poder hacer negocio en esos sitios en los que estemos, encuentren en la Fundación un aliado leal en el que expandirse en ese nuevo territorio. Ese es el resumen de toda la ilusión. Lo vamos a poner en marcha, como se hacen estas cosas, poco a poco, día a día, pero estamos así. Y si eso lo conseguimos, estoy seguro que arrastrará más actividades. O bien que eso se consiga desde el punto de vista del liderazgo político, pues nos arrastrarán a nosotros. No sé cómo, pero nosotros en esa charca ya nos hemos metido.
y en esa vamos a profundizar todo lo que podamos. Ese es ahora mismo el gran objetivo que tenemos. Bueno, vamos llegando al final, se nos ha acabado el programa, porque yo a Carlos lo tendría aquí, le estaría preguntando muchísimas cosas, además sobre todo con esa plática amena que tiene, de escucharlo y además esa conversación tan entretenida. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Habrá muchísimas más ocasiones de tener a Carlos en toda esta legislatura. Yo no sé si se dice así también en el Se dice mandato. en el mandato, perdón. Además, ya, a mí la política me tiene un poco ya, iba a decir que comido mi cerebro, y valga la expresión popular, porque ya hablamos de legislatura cuando la legislatura es quien legisla, y ya se utiliza la palabra para hablar Sí. de mandato, y efectivamente. Usamos la legislatura para hablar de periodo. De periodo, efectivamente, nunca mejor dicho, y ya uno no sabe ni lo que está hablando. Es como cuando decía la palabra de ajuste Carlos Esteves, que efectivamente que el ajuste se utiliza ahora para todo y tiene poco que ver con el real significado de la palabra o el significado real de la palabra. Con el mandato, digo que tendremos tiempo durante el mandato de Carlos de tenerlo en muchísimas ocasiones, además sobre todo porque por parte de nuestra, de TAC Televisión, siempre la Fundación, aparte de ese cariño especial que le tenemos, consideramos que debe ser una de las piezas fundamentales de esta sociedad, porque gracias a eso tenemos una universidad y gracias a esa universidad tenemos a muchísimos jóvenes que se han preparado y se han formado, que en otra época no pudieron estudiar porque no tenían dinero para desplazarse, a lo mejor a 90 kilómetros, pero que había que tener dinero para ir. Y yo creo que eso no se puede olvidar, que la Fundación, le debemos por lo menos ese pago, y por parte de TAC Televisión, bueno, pues aquí la tendremos siempre con todo el cariño del mundo. Carlos, se nos ha acabado el programa. Desearte lo mejor en este mandato que empieza, que bueno, tienes tiempo, y sobre todo que te veo con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Aparte también, independientemente que Manolo Campos era también un joven, pero digo que Carlos, bueno, pues con esa juventud también va a conseguir, bueno, pues parece que cuando uno es más joven parece que lleva uno más empuje, no lo sé, pero estoy seguro que por lo que te he escuchado vamos a tener un buen presidente de la Fundación y que va a estar ahí siempre al pie del cañón y intentando resolver, intentando incentivar y crear muchísimas cosas para la Fundación. Pues muchas gracias, José Luis. La gratitud doble, en primer lugar, por el interés que tú tomas por nuestra Fundación. A mí me consta todos tus empeños en divulgar sus actividades. Y luego otro de carácter personal, en eso de que me llames joven, que tú no sabes, pues todo lo que me satisface. Hombre, muchas gracias sí, también. Y como somos los dos de la misma quinta, pues bueno, sabes que hay que ir apoyándose el uno al otro para que quedemos bien. Además, sobre todo con buen humor, en esta entrevista que he tenido con Carlos, además que ha sido todo un placer. Bueno, pues eso, gracias Carlos por estar aquí. Y digo que ese buen humor que no se pierda en este programa y en esta casa, que a pesar de toda esa crisis económica que estamos pasando, que esta casa no es ajena, pero bueno, no perdemos nunca el humor, que es lo último que se debe perder. Gracias, señores, por estar ahí. Les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre. Buenas noches.